Hoy estamos en el norte de Letonia, en una fábrica de casas modulares. Y le vamos a mostrar, vamos a recorrer la fábrica y vamos a ver el paso a paso de cómo se construyen las casas industrializadas en Letonia. Ahora estoy en condiciones de poder entrar a la fábrica con el casco protector correspondiente. Vamos a ver cómo se construyen estas casas. Estamos en Rauna, en el norte de Letonia, cerca de la frontera con Estonia. El amigo Ingus, creador del proceso y de la programación y dueño de esta empresa Pavasars, que construye casas modulares y paneles para casas, así como muebles, puertas y ventanas, nos invitó a recorrer la fábrica y ver el paso a paso de cómo se construyen las casas en Letonia. Comenzamos la recorrida viendo quizás una de las últimas etapas de la construcción de la vivienda. Es el ensamble de todas las partes, incluidas las instalaciones eléctricas, de agua y drenaje, las instalaciones de gas y todos los elementos que hacen a la estructura de la casa. Los materiales utilizados están pensados para proteger a los moradores de las inclemencias del tiempo de estas latitudes, con aislaciones térmicas e hidrófugas de primer nivel. Continuamos con la parte en la cual los operarios realizan las terminaciones estéticas de la vivienda antes de ser terminada para su posterior traslado a la ubicación definitiva. Los paneles tienen en cuenta la posibilidad de transporte, es por eso que cuando las dimensiones son demasiado amplias, los mismos se realizan por partes, que luego se encastran en la ubicación definitiva. Es un módulo para transportar ventana que es no cortada por metro, ¿ya? Que todo desde el piso hasta techo. Ingus nos muestra la planimetría que los empleados tienen en cuenta en el momento de confeccionar los paneles. Tanto la aislación hidrófuga como la térmica son importantísimas para el confort y habitabilidad de las unidades de vivienda. La maquinaria automatizada complementa el trabajo manual, en este caso la confección de los paneles que hacen que la temperatura no baje dentro del interior de la vivienda por perderse tras los muros y la humedad y la lluvia del exterior no puedan ingresar a la misma. Pasamos luego al sector de construcción de la estructura en madera de las futuras viviendas. En este lugar, máquinas automatizadas de gran porte controladas por programas de computación cortan y dan forma a las distintas partes de lo que luego será la estructura de la casa. Complementa la acción un trabajo manual de los operarios que engarzan y fijan los distintos parantes. Luego
Luego del final de una recorrida por todo el galpón principal, subimos hacia las oficinas, en la cual Ingus, creador del proceso y de la programación de esta empresa, tras una idea que le lleva 14 años de trabajo y cuenta hoy con 200 empleados, nos cuenta el proceso en lo técnico que hace que desde una idea se construya cada vivienda de acuerdo a la necesidad del cliente. Ingus se siente orgulloso de contar que tras la optimización de los procesos, esta empresa puede construir una casa hecha a pedido en 2 o 3 meses de trabajo en fábrica e instalarla en la propiedad con tan solo 2 o 3 días de trabajo si se trata de casas modulares o unas 7 a 8 semanas si se trata de una casa diseñada por paneles. Pero la empresa no se conforma solamente con hacer las grandes partes y el diseño de la vivienda, sino también que se dedica a diseñar y construir cada una de las pequeñas partes que hacen a la misma, es decir, las puertas, las ventanas y los muebles también se construyen en la fábrica Pavasars de Ingus. Aquí tenemos la posibilidad de ver en detalle el encastre de un marco de una ventana que tiene en su diseño la perfección de las medidas justas. La maquinaria que lleva adelante esta parte en detalle del proceso tienen costos altísimos. Algunas tienen valores superiores a los 250.000 euros y la programación para llevar adelante el trabajo puede tener un costo de 20.000 a 50.000 euros. Las casas que diseña y construye la empresa de Ingus tienen como destino en un 95% el mercado de Suecia y el restante 5% se distribuyen en Letonia, Holanda, Dinamarca y Gran Bretaña. Asistimos ahora a un espectáculo de la tecnología, una máquina controlada por un operario y un sistema computarizado con manejo 3D pinta las distintas partes en serie que luego serán engarzadas para construir las puertas y las ventanas de la vivienda. Esta empresa que hoy estamos recorriendo junto a su dueño es en el sector la número 1 en eficiencia de Letonia y al nivel báltico está a la misma altura que las mejores de Estonia y de Lituania. La construcción de este tipo de viviendas industrializadas está en auge en los países bálticos y es probable que en un futuro no muy lejano reemplace mayoritariamente a la construcción tradicional. Continuamos la recorrida entrando a las tipologías terminadas. En este caso hay 2 modelos pequeños, uno de 36 metros cuadrados y uno de 24. Ingus nos cuenta cómo son las características de cada una de estas viviendas y cómo es la respuesta de sus clientes una vez que han sido instaladas y utilizadas. Llegó la hora del agasajo, del almuerzo, nos van a dar un presente por haber recorrido la fábrica. Para steak de Argentina. La recorrida finaliza de la mejor manera con la hospitalidad de Ingus que nos sirve una mesa fría y nos da de recuerdo
tablas de picar de roble que tienen un peso considerable para que cada uno de nosotros se lleve a su casa. Espero que les haya gustado este video sobre cómo se construyen las casas industrializadas en Letonia. Que se suscriban al canal y los espero en el próximo.